camino más que una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Y me refiero al hecho y con plenos poderes. No solo para el tema de una nueva constituyente, Lidia, sino también para nuevas elecciones, para cambiar completamente el sistema de justicia, para un nuevo Congreso de la República incluso, y para que esa Asamblea Constituyente, los constituyentes, definan cuál es la política de Estado que va a darle a esta nación un rumbo distinto con dignidad. El nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico. Pero imagínese usted en ese nuevo modelo económico, sabe que nuestra Constitución en su capítulo de derechos económicos establece un enfoque social de la economía. Y lo que se aplica es un enfoque completamente extractivista, neoliberal, de extracción y de expulsión. Es decir, la legislación secundaria en este momento se impone sobre los principios y los preceptos constitucionales. Por eso es importante, y además creo, Lidia, que estamos en un momento muy bueno para la nación. El pueblo hondureño ha demostrado hidalguía, ha demostrado fuerza, ha demostrado análisis, ha demostrado capacidad. Si se respeta la voluntad del elector, le aseguro que ese Congreso, esa Asamblea Constituyente, estará presente, gentes, hombres y mujeres, con un enorme y extraordinario compromiso con la nación. Y serán esos los que darán las bases y los cimientos fundamentales para la nueva patria, la nueva república. Por ejemplo, en el tema de justicia, no pueden venir del extranjero a presionar a jueces, a fiscales, qué es lo que tengan que hacer. Mire, Lidia, hay grandes ejemplos en América Latina, Bolivia y Costa Rica, para plantear un gobierno, si quiere, de derecha o de centro derecha, y Bolivia. Países pobres, y en el caso de Costa Rica, no tan pobre, pero con alta dignidad. Y han dicho un momento, déjennos que nuestra administración de justicia es nuestra, y nosotros sabemos cómo hacerlo. Y vamos a sancionar a aquellos que no cumplan, no solo con la ley, sino que esa ley debe estar apegada a justicia. No puede ningún país decirnos a nosotros qué hacer. No puede Estados Unidos dictarnos las políticas como se han dado hasta ahora. Pero yo le dije en otra entrevista a usted, es que hay funcionarios públicos en este país que cuando miran a un estadounidense se ponen de rodillas. No, la dignidad que tiene este pueblo hondureño es tan grande como para que nosotros actuemos en consecuencia. Por lo tanto, podemos establecer acciones de cooperación porque tenemos que ayudarnos con todos los países del mundo. Somos tan responsables con El Salvador, un país pequeño, como con Estados Unidos, en razón de la paz mundial. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo y ayudarnos mutuamente. Claro que tenemos que ayudarnos contra el terrorismo. Claro que tenemos que ayudarnos contra aquellas acciones que atentan contra el desarrollo de los países en razón del ambiente y de otros actores. Esas relaciones son correctas. Lo que no podemos permitir es el sometimiento, porque ahí entonces perdemos completamente control y además estamos a los dictados de otros y no de la conciencia que determina el bienestar de nuestro pueblo. Yo le comentaba hace un poquito, Lidiet, que ya se va a cumplir prácticamente 3 años desde que yo me incorporé a una huelga de hambre. Y un 30 de julio más o menos yo me retiré de esa huelga, pero mi entrada me retiré estableciendo con la claridad meridiana de lo que había que ver para el futuro y trabajando con el movimiento popular. Y a partir de ahí el movimiento popular estableció una estrategia para poder impulsar un proceso de refundación del país. Sin embargo, en mi entrada en ese momento yo planteé que había que hacer una reforma estructural al Estado. Mucha gente me criticó porque cuando yo me incorporé a esa huelga, había un rotulito en la carpa que a mí me tocaba que decía Asamblea Nacional Constituyente. Mientras otra gente andaba aquí hablando de la CICIC, que andaban hablando de otras cosas, yo Asamblea Constituyente. Mi discurso ese día fue claro y preciso al decir lo siguiente: no es una CICI que nos salva del país, porque de cualquier forma es un ente auxiliar. No, es una reforma profunda del sistema de justicia. Es que hay que recomponer el Estado en su totalidad. A estas alturas, Lidiet, ustedes han insistido tanto en el tema de institucionalidad que usted se da cuenta, como yo me doy cuenta como defensor de derechos humanos, que quiero encontrar justicia para un campesino y una campesina y voy a una fiscalía que no lo atiende, pero sí protege a los criminales de más alto nivel, que voy a tocar las puertas de un juez para que escuche una causa y no la escucha. Por lo tanto, el sistema hay que replantearlo completamente, pero no estamos hablando de una asamblea constituyente, por ejemplo en este caso para la refundación del país, que solo nos dé una constitución. No, tiene que ser una asamblea constituyente originaria que tenga plenos poderes de forma tal
que dicte en qué momento tiene que convocarse a una nueva elección para un presidente, que replantee completamente el sistema de justicia en el país, es decir, fuera los magistrados y a integrar una nueva Corte Suprema de Justicia, que recomponga todos los poderes del Estado, que dicte la nueva planificación de Estado. Estamos ante un reto, Lidiet, es extraordinario, pero el compromiso que debemos de tener es igualmente alto. Ahora, algunos dirán, tendrán miedo porque el sistema que en este momento se aplica electoral, vamos a tener el mismo resultado de manipulación. Puede ser, Lidia, pero tenemos que insistir. Ahora, yo le diré algo. A mi juicio no será suficiente una sola asamblea constituyente. Puede ser que ocupemos hasta 3. Pero hay que empezar y hay que refundar el Estado. De lo contrario, podemos seguir impulsando cualquier cuestión y es como tirar una piedrita en un gran lago sin tener mayores resultados. O sea, para que la población entienda, para que la gente comprenda, no solo en el tema de justicia, en el tema político, sino que nos vienen a dictar pautas, por ejemplo, estos organismos internacionales en el tema económico, en el tema de seguridad, y tenemos que diseñar nuestro propio plan de nación. Es correcto. No solo tiene que ver con el sistema de justicia, tiene que ver con la planificación de Estado, tiene que ver con el relacionamiento con el mundo. Pero para que la planificación del Estado y el relacionamiento con el mundo sea coherente, usted tiene que tener el carácter ético, el carácter moral, para poder sentarse con un organismo internacional, para sentarse con cualquier Estado del mundo y decir esto es lo que mi país necesita. Y a partir de esa planificación de Estado, usted repuntar en el tema de desarrollo. Pero no es posible que en este momento nosotros estemos haciendo las mediciones de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y nosotros no cumplimos, Lidiet, al 2015 con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en una situación prácticamente de estancamiento, mientras que países africanos lograron revertir efectivamente la mortalidad materna, la mortalidad infantil. ¿Usted cree que es digno en un país donde las niñas se convierten en madres? No, hay que hacer un replanteamiento profundo del Estado. Y lo más grave, Lidia, es que apenas tenemos 25 años, 30 años, cuando tenemos esto, lo que se llama el bono demográfico. Las decisiones tienen que ser inmediatas, porque si no, dentro de 30, 40 años vamos a empezar como una sociedad a envejecer, y una sociedad envejecida e incapaz será lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser a nivel general y a nivel integral. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, decía usted, debe ser originaria e incluyente. Es correcto. Todos los sectores. Todos los sectores. Hay varios planteamientos. Ya nosotros hemos concertado sesiones con expertos y yo he llamado a varias gentes para que empecemos a hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente originaria. Y estamos buscando los distintos niveles y avenidas de cómo concebirla. Desde el tema de la planificación de una nueva constitución, como el replanteamiento del poder político en el país. Pero eso también significa llevar a la par la planificación del desarrollo. Por lo tanto, el reto es muy grande y muy fuerte, y además hay que enfrentar un reto de esta naturaleza con mucha competencia. Pero lo que usted dice es muy importante, deben de participar todos los sectores, y en particular aquellos que históricamente han estado excluidos. O sea, aquí se habla de campesinos, exacto, de empresarios, todos. De compañeras campesinas, de compañeras indígenas, compañeros, de las gentes más pobres en este país. Lidia, fíjese que la gente piensa que una persona porque es pobre es tonta. No. Usted recordará todos esos señores de la antigüedad cuando usted conversaba con ellos con una sabiduría ancestral extraordinaria. Hay que sentarse con los campesinos y escucharles, con las campesinas, y escribir cuáles son sus propuestas del nuevo Estado y la nueva República que quieren. Cuando usted se sienta con los indígenas y los indígenas le dicen que cualquier acción que usted impulse de desarrollo tiene que respetar lo individual y tiene que respetar la naturaleza para que se conecte con lo universal. Óigame, qué conocimiento más extraordinario. Le está hablando de la cosmovisión de los pueblos. Esa debería ser nuestro planteamiento. El desarrollo individual con una visión colectiva, pero con un compromiso planetario. Por eso yo recientemente he dicho, hay que ser muy concisos también y coherentes con la política internacional. Y ahí nosotros tenemos que exigirle a los países que más plata tienen, aunque lo hayan hecho a costa de nuestra propia pobreza, la responsabilidad que tienen, por ejemplo, con la venta de armas, incluso con el tráfico de armas. Es decir, tenemos como país, por muy pequeño que seamos, con dignidad, pero con conocimiento, tener un compromiso planetario. Y eso lo han tenido países como Suiza. Suiza es un país chiquitito, pero es un país referente éticamente, y además se constituyó un país económicamente fuerte, pero también por ese carácter ético que se puede tener.